Amigos de Letra Capital, estamos con la escritora Gabriela Jáuregui para hablar de su libro Tsunami, que es una antología de 12 autoras mexicanas sobre el tema de la mujer, ¿verdad? Así es. Primero quisiera que nos contaras cómo surge, en qué momento tienes esta idea de hacer este libro importante, necesario, pero en qué momento se te ocurre la idea y lanzas la convocatoria a estas autoras. Pues fue hace un poco más de un año y medio por ahí, que ya llevaba yo un rato como que queriendo hacer algo donde pudiéramos conversar, porque en cierta forma el libro es una conversación, siento yo, mujeres sobre el tema de violencia de género, pero también simplemente el ser mujer, qué quiere decir, ser escritora, ¿no? Como en todo esto, fuera de como la urgencia y también la violencia o de pronto la tontería de las redes sociales, ¿no? Como que la inmediatez misma hacía que esas conversaciones o bien se radicalizaran o bien como que no pudieran profundizar en algo o bien desaparecieran, por más que fueran muy buenos comentarios, como que desaparecían en un timeline que pues va en ritmos donde no hay tiempo. Claro, la mesura para asimilar las ideas. Exacto. Y donde los comentarios de pronto son ridículos, en fin, ¿no? Entonces, como que yo tenía muchas ganas justamente de podernos tomar el tiempo, porque creo que merecía la pena. Y por el otro lado, bueno, hay un montón de libros buenísimos sobre feminismo, sobre temas antropológicos, de violencia, etcétera. Digo, Rita Segato, que estuvo acá en la feria, es un ejemplo maravilloso. Pero de pronto, algunos de esos libros como que se quedaban en el mundo académico, dentro de ciertos círculos, y no acababan de permear como tampoco hacia las calles, a las marchas, etcétera. Entonces como que sentía yo que había ahí un puente que faltaba entre todos esos ámbitos de la discusión, pero que se tomara el tiempo, pero que fuera en un lenguaje como que fácil de entender para la mayoría, si no había un tema muy académico, en fin, como que sentía yo que había ahí un vacío y que era importante buscar una forma de llenarlo y de tener esa conversación entre nosotras, pero también para todo el mundo. Y así fue como surgió la invitación. Y creo que esa sensación de que era algo necesario fue muy compartida, porque todo el mundo, o sea, todas las mujeres que invité me dijeron, sí, por favor, sí, súper. Entonces, pues así surgió. ¿Cómo elegiste o cómo convocaste a estas dos autoras? Porque además lo interesante es que cada una plantea su propia manera de dar su testimonio o de manifestar sus ideas, ¿no? Hay algunas más hacia lo testimonial, hay incluso como poesía. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, a mí, bueno, en la invitación, digamos, el género, valga el juego de palabras, era libre. Era como, no les dije ni extensión, solo había un límite de tiempo, bueno, porque había que sacar el libro, claro. Pero no había un formato específico, una extensión precisa, ni tampoco un género como predilecto para el libro. Podía haber sido cuento, en fin, lo que fuera, no hay cuento, pero sí hay una pieza como más visual, hay poesía, hay ensayo, hay como una especie, como crónica, hay un diario, en fin, hay muchas formas distintas de abordar el tema. Y creo que también parte de la razón, que fue una de mis como decisiones editoriales, era buscar mujeres que venían de ámbitos muy distintos. Es decir, no todas de la Ciudad de México, no todas con las mismas experiencias de vida, y no todas con la misma edad, ni siquiera la misma profesión, no todas son escritoras. Yasnaya, por ejemplo, es lingüista, mije, que es un pueblo originario de la Sierra de Oaxaca, y ella habla desde la perspectiva de lo que quiere decir o no decir ser mujer indígena. Pero de pronto, no sé, Margot Glantz, que es una gran escritora y académica, que tiene 89 años,
hace como un recuento, ella le llama como una antropología de los Me Toos, pero de momentos de violencia misógina desde la antigüedad hasta hoy, y se va por todos lados y como en distintas culturas. Y de pronto el poema es de Jimena, que tiene 18 años, o sea, de 89 a 18. Y Jimena es de un barrio periférico de la Ciudad de México, pero luego está como la obra visual de Verónica Gerber, que sí es escritora y artista en la Ciudad de México. Está un texto de Cristina Rivera Garza, que es una escritora mexicana, ya como muy reconocida, que vive en Estados Unidos, pero bueno, en fin, como que el chiste era justamente tratar de encontrar una diversidad de voces, una pluralidad de voces, porque si no nos íbamos a quedar con un tipo de experiencia al ser mujer. Tampoco todas son ni heterosexuales, ni viven su cuerpo de la misma forma, hay como cuerpos muy distintos entre nosotras, y todo eso influye en la escritura y en la forma de contar y lo que se cuenta, ¿no? Sin embargo, a pesar de digamos, esa pluralidad, como que hay puntos de encuentro, digamos, ¿no? Tú, cuando ya tuviste todo el material, ¿qué fue lo más resaltante para ti? ¿Cuáles fueron esos puntos? Sí, como de cohesión, ¿no? Sí, eso a mí también de cierta forma me sorprendió. No era forzoso que eso sucediera, pero sucedió, te digo, entre generaciones, clases, ¿no? De pronto me pareció muy sorprendente y muy alegre el hecho de que, a pesar de que algunas de las historias eran muy dolorosas, no todas, pero sí varias, al final de todo hubiera como una nota común de esperanza, como que todos los textos en algún momento son esperanzadores. Entonces eso es uno de los puntos que me gustan. Me gusta mucho, y lo digo de pronto en la introducción, que todos piensan, incluso en el acto de escribir o de volver a contar estas cosas, como un acto también de transformarlo, como un momento de tomar algo y volvernos fuertes, o de juntarnos, o en fin. Y luego ya en términos más formales, de pronto me pareció muy curioso que hay muchas citas en común entre distintas autoras, nuevamente de distintas generaciones, y de pronto está una cita de Rosario Castellanos que es recurrente como en 3 textos, o la historia de Filomela, entonces esa está como en también 2 o 3 textos. Así hay cositas como pequeños leitmotivs, o como notas que vuelven y hacen eco entre varias de las historias, que me pareció también como muy afortunado. Como dije, sí, hay testimonios bastante fuertes, como el de Vivian, ¿no? Abenchushan, no sé cómo se pronuncia su apellido, sobre los talleres y lo que pasa en los talleres literarios, que bueno, aquí pasan también, pero también lo que me llamó mucho la atención, de manera incómoda, es el testimonio de Cristina Rivera, ¿no? Sobre un momento en el que ella da una opinión, su opinión sobre Cortázar, y el establishment masculino, digamos, la manda a callar, ¿no? Que me pareció... Y mi pregunta era, porque eso pasó hace bastantes años, ¿ha cambiado en algo el mundo literario en México? Yo creo que sí, y a la vez hay actitudes y temas que perduran, tristemente, ¿no? Pero sí siento que, esto pasó hace no tanto tiempo, pero sí hay algunos años, pero quiero pensar que, de hecho no quiero pensar, cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, literatura, que ya corrió algo de tiempo, alguito. Sí era ultra macho el mundo de la escritura, es decir, los escritores mismos que yo como que admiraba y demás, y los escritores que estaban como ya establecidos, ya publicados, pero que todavía podías ver como en la calle, en algún bar o cosas así, eran todos hombres.
y estaban en grupos de un montón de hombres donde de pronto habían algunas mujeres, pero más que estar ahí como para hablar de literatura, ellas estaban ahí como para acompañar y así, ¿no? Y como que las invitaciones que alguna vez me hicieron a mí eran como también en esa onda, como ven, escucha, aprende, pero sobre todo vente a reír de nuestros chistes o lo que fuera. Y siento yo que ahora sí ya hay en esos mismos bares, en esas mismas cantinas, de pronto mesas con un montón de escritoras y como autorizadas en su propio ser, no para reírse los chistes de algún autor más famoso, sino eso, para platicar entre nosotras. O sea, son cosas que yo sí no recuerdo ver con tanta facilidad y que ahora sí lo veo y que pienso, bueno, qué alegría para esas ¿no? estudiantes de literatura que tienen la edad que yo tenía en ese entonces, poder ver que hay otras mesas, otros libros publicados, que hay la voz pública de las mujeres, a diferencia de lo que le pasa a Cris, como dice Cristina Rivera Garza, que es una manera de minimizarla. Sí, de minimizarla y de como de desautorizarla, como de que se calle Cris. Creo que ya hay muchas más mujeres que tienen justamente esas columnas, esos espacios donde dan su opinión o expresan sus ideas y que ya no es tan fácil decir que se calle Cris, ¿no? Seguramente sí se dice, eso no ha cambiado. Yo creo que sí hay momentos, digo, tú seguramente has leído los varios artículos de varios autores mayores, que han de pronto dicho, ya que se callen estas mujeres, por favor, ya que se calmen, que se tranquilicen. A propósito de la Bienal Vargas Llosa, por ejemplo. No solo, sí, pero a propósito del Me Too, a propósito de un montón de cosas, esas reacciones siempre el ya cállate Cris va a estar ahí presente. Sin embargo, creo que de pronto ya existe la óptica donde ese ya cállate Cris se ve mal. O sea, como que la gente se da cuenta que esa no era la buena reacción que tener, ¿no? En ese momento, por un lado, y por el otro, también que además del ya cállate Cris, hay muchas Cris que vamos a decir, oye, no, pero fíjate que no me callo, y que van a publicar alguna columna en un sitio web, en algún otro periódico, no sé, el ejemplo que me viene a la mente de pronto es el de un artículo de Caparrós, y de pronto Gabriela Wiener le respondió y no la publicaron como derecho de réplica en el New York Times en español, pero lo publicó en El Diario en España, o no me acuerdo dónde publica generalmente Gabriela. Entonces, o sea, como que de pronto esos espacios ya existen. Antes no existían quizás, y entonces cuando te decían ya cállate, pues no había otros lugares donde poder publicar una respuesta o donde no callarse, ¿no? Y eso sí creo que es diferente ahora, ya hay más espacios, hemos abierto o han abierto las mujeres justamente de la generación de Cristina o Vivian o así, han abierto sus espacios para que nosotras podamos decir, oye, no, fíjese que no me callo, y fíjese que yo pienso que tacatá, y incluso las más jóvenes que en ese entonces ni publicarían ni nada, pues tienen blogs, columnas, etcétera, donde ellas dicen, no solo no nos callamos, sino que además fíjense que tal, ¿no? Entonces eso yo creo que sí ha cambiado. De pronto la reacción del ya cállate, pues está ahí, pero también siento que, y espero que eso esté cambiando, y no por corrección política y por miedo a quedar mal, sino porque realmente hay una toma de conciencia. Como un cambio, espero, poco a poco, pero yo sí lo veo como entre amigos y también entre hombres, escritores y no escritores más jóvenes, como decir, como basta, esto obviamente no está bien para ellas, tampoco está bien para nosotros, ¿no? Exacto. Y yo sí espero que en medio de un país como México, donde la violencia es brutal, la violencia feminicida, porque 9 mujeres mueren al día asesinadas, espero que eso pueda ir cambiando poco a poco. Nosotros somos un círculo privilegiado, y si ahí se manifiesta, imagínate cómo no se manifiesta en todas partes. Somos un reflejo de lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro entorno. Es claro que sigue habiendo violencia machista,
y yo espero que poco a poco eso vaya cambiando en todos los ámbitos y en todos los niveles, porque las mujeres las están matando. Es verdad. Y de alguna manera libros como ese pues son muy importantes y necesarios justamente por eso, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti. Amigos de Letra Capital, estuvimos con Gabriela Jáuregui, con la que hemos conversado justamente sobre este libro Tsunami, que lo pueden encontrar en la Feria Internacional del Libro y yo se los recomiendo mucho. Gracias. Gracias.